Pasen. Entonces. Estamos dentro de la arquitectura de software, ¿sí? Entonces, como parte de la arquitectura de software habíamos visto que realizábamos los requerimientos no funcionales, que hacíamos una lista de la funcionalidad respecto de lo que era la arquitectura de software. ¿Me va a filmar toda la clase? Siempre la filmamos, profe. Pero ahora está más tecnologizado. No, la grabamos con eso. Me grabas. Bueno, y vamos a hablar entonces hoy de la vista de diseño. La vista de diseño nos va a mostrar una parte del sistema, todo el sistema. Abarca y vamos a modelar en términos de componente y subsistema una parte o todo el sistema. Todo el sistema. O sea, que tengan en cuenta que cuando estamos construyendo la vista de diseño, su input en ese momento, si hablamos completamente del parcial, es su caso de estudio, su dominio completo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a modelar subsistema y componente. ¿Qué es un componente? Un conjunto de clases. Ok. Se implementa en términos de un conjunto de clases. Es una parte del sistema, ¿sí? Que nosotros después la vamos a ver concretamente o ejecutada o implementada a través de un conjunto de clases. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Entonces, nosotros lo que vamos a construir es una vista que nos va a mostrar subsistemas, componentes, relaciones entre componentes o relaciones entre subsistemas. ¿Sí? Para esto nos vamos a valer de algunos inputs. ¿Cuáles pueden ser los inputs para la vista de diseño? Básicamente el dominio completo. ¿Sí? Esto, abstráiganlo y si lo llevan a la vida real es el sistema que tienen que construir, ¿sí? Su dominio completo. Patrones arquitectónicos, fundamentalmente les va a servir acá pensar en el layer, ¿sí? En términos de las capas, ¿sí? Nos va a servir los requerimientos no funcionales, principalmente aquellos que son significativos y cuyo impacto, ¿sí? Cuya justificación o cuyo impacto dice: tengo que definir un componente, un módulo para tal cosa. ¿Sí? Es decir, en la justificación ustedes dijeron: sí, tengo que hacer una conexión con Gmail. Bueno, tengo que hacer un componente que resuelva la comunicación con, ¿sí?, el servidor de correo. Entonces, ese requerimiento que implica, que es significativo y que implica la construcción de un componente o módulo, va a ir a la vista de diseño. A veces también, digamos, requerimientos funcionales en términos de la vista de la funcionalidad. A ver, si yo digo que en la vista de la funcionalidad yo gestiono reportes y estadísticas, voy a tener que tener algún componente que me resuelva esto. Si yo digo que en la vista de la funcionalidad estoy hablando de manejo, por ejemplo, de sesión, tendré que tener uno o varios componentes que me resuelvan los aspectos de seguridad y de acceso a la aplicación. Si digo que tengo casos de uso que representan
procesos automáticos, seguramente cuando vaya a la vista de componentes, habrá un componente que resuelva ese proceso automático. ¿Sí? Más allá, obviamente, como decía, sí, ABMC, transacciones tienen que estar, pero eso surgen principalmente, esos componentes surgen de la lectura o del entendimiento del dominio, ¿no? Acá estoy diciendo, che, tengo que tener en cuenta el dominio completo y obviamente, acá estamos hablando de requerimientos funcionales, probablemente en términos de todos los casos de uso que tengan, ¿sí? Pero a su vez, cuestiones que quizá ustedes, más allá de lo que han leído en términos de requerimientos funcionales, podemos llegar a destacar que lleven de la vista de la funcionalidad y que impactan en la vista de diseño. ¿Sí? Procesos automáticos o procesos masivos, ¿no? También pueden estar incluidos acá. Entonces, con todo esto, ustedes deberían poder construir una vista de diseño. ¿Cómo? Yo voy a contarles mi proceso mental para construir una vista de diseño, lo cual no significa, ¿sí?, que se pueda replicar en ustedes. Ustedes tienen que construir y armar su propio proceso. ¿Estamos? Yo les voy a contar cómo fundamentalmente voy armando esto. Si yo tengo un patrón arquitectónico o pensé en la arquitectura del software en términos de las capas, ¿sí?, probablemente tenga, por un lado, la capa de presentación, por otro lado, y esta presentación puede, ya vamos a ver, puede dividirse, la capa de la lógica, y después, ¿cuál es la de abajo? Datos. Sí, ¿qué de datos? No, en términos de capa. Administración de datos. Entonces, digo, ustedes tienen, y esta capa incluso podrían llegar a dividirla en capa de presentación si tienen diferentes tipos, ¿sí? Puede ser de escritorio, puede ser web, puede ser móvil, ¿no? Tienen diferentes capas de presentación. Entonces, yo acá tengo que empezar a definir, ¿qué les dije? ¿Cuál es el nivel más grande? Subsistema. Subsistema. Entonces voy a definir subsistemas. Estos subsistemas, principalmente, entonces, digo, esos subsistemas, ¿dónde surgen? Probablemente de la lectura y del entendimiento del dominio. Lo que yo les decía, bueno, vamos a tener un subsistema que maneje los clientes, otro que maneje los pedidos, otro que maneje, ¿sí? Entonces, yo voy a ir definiendo subsistemas. Cada uno va a tener su nombre. ¿Sí? Nos vamos a ocupar, o yo empiezo principalmente por lo que es la lógica del negocio, para poder entender y para poder decir, bueno, ok, resolví esto y después van a ver que las otras son medias estándar, digamos, en términos de definición. Una vez que ya tengo los subsistemas, no, todavía sigo acá y sigo pensando en el sistema. Bueno, ¿qué tengo que manejar? ¿Qué tengo que administrar? ¿Cuáles son las clases que voy a definir en términos de componentes? Y empiezo a definir dentro de los subsistemas componentes. ¿Sí? Los componentes deberían tener una granularidad similar. ¿En qué se traduce esto de la granularidad? En términos de componente, el tamaño. O pensar, decir, bueno, un componente que tenga 2 o 3 clases de dominio más las clases de los gestores ¿sí?, que correspondan a ese concepto que yo estoy representando a través de componentes. ¿Sí? Entonces, defino los componentes y ahora empieza el trabajo un poco, porque hasta acá, les aseguro, es simplemente hacer el proceso de resolución de problemas. De lo general, vamos hacia lo particular.
Tengo el sistema completo, lo voy separando y cada vez lo voy desgranando más. ¿Sí? ¿Cuántos niveles? 3 niveles. Las capas, después los subsistemas, después los componentes. ¿Sí? Hasta acá, todos componentes que respondan a ese dominio en términos principalmente de la funcionalidad. O si ustedes tienen, digamos, pudieran pensar en un diagrama de clases del dominio, bueno, ¿qué voy a estar manejando en este componente? Y las clases de dominio más algunas clases de lógica de negocios, gestores o clases propias necesarias para implementar este componente. Entonces, digo, vamos armando esos componentes. Después, yo ahí, cuando ya tengo ese nivel, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a plantear relaciones. Las relaciones son entre componentes, ¿sí? Pueden ser, las relaciones entre componentes son dependencias, ¿sí? La dependencia que está representando que un componente depende de otro, que un componente usa otro, que este componente le brinda servicios a este depende de este, ¿sí? Si A brinda servicios a B, entonces, ¿qué? B depende B depende de A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si A cambia, y cambia en términos, por ejemplo, de la definición de una operación, B tiene que cambiar, porque no deja o no puede invocar más ese servicio, tiene que cambiar su solicitud para poder seguir recibiendo el servicio de él. ¿Sí? Entonces, hizo como para que piensen un poco las dependencias. Y después tenemos que plantear las interfaces. ¿Sí? Las interfaces son entre subsistemas, por ejemplo, o a nivel de un subsistema con un componente o entre componentes de diferentes subsistemas. ¿Sí? O sea, no se queden con que la interfaz es solamente a nivel de subsistema. Es para relacionar dos subsistemas, pero puede ser a nivel de subsistema versus componente o a nivel de componente versus componente. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, empiezo a plantear esta relación. Las que me son más fáciles, las que me surgen más naturalmente. Donde yo digo, bueno, el pedido va a necesitar, por ejemplo, del corte vacuno. ¿Por qué? Porque el pedido necesita información a través de una interfaz de los cortes vacunos que están disponibles o que se pueden vender. ¿Sí? Entonces, de esa manera, establezco al menos las primeras. ¿Sí? ¿Qué es una interfaz provista? ¿Qué es una interfaz provista? Un subsistema que brinda un servicio. Vamos a ver. Un subsistema que brinda un servicio. Definición de los métodos que resuelven ese subsistema. Bien. Servicio, que se traducen en definitiva en comportamiento, en operaciones que resuelve un subsistema, ¿no? Entonces, y ojo, estamos hablando de subsistema, de interfaz a nivel de subsistema, con lo cual lo que estamos diciendo es que a grandes rasgos, porque esto es una vista arquitectónica, a grandes rasgos, A necesita algún servicio de B. Fíjense que en realidad lo que están modelando es lo mismo, nada más que lo están representando con interfaz. A depende de B. ¿Sí? La dependencia entre componentes de un sistema no se trabaja con interfaces. No, se trabaja con dependencia. ¿Sí? Pero en definitiva estamos hablando del mismo. Para que esto pueda ser un sistema, los elementos se tienen que relacionar. ¿Qué implica la relación en términos de el software? Que A le pide servicios a B. En todos los lados, cuando hablamos de sistema y estamos hablando de clase y demás, estamos diciendo A le pide algo a B. ¿Sí? Entonces,
Eso es lo que estamos tratando de representar en términos de estas interfaces, ¿no? Y después, bueno, nuevamente, yo siempre digo, hay cosas que son rápidos de resolver, entonces uno dice, che, tengo el pedido, tengo el cliente, dijo, esto, tengo los usuarios que ya vamos a ver, más o menos siempre se manejan iguales, tengo los reportes, más o menos siempre se manejan igual, ok. Hay cosas que pueden ser mucho más ágiles y hay cosas que son, tenemos que sentar y pensarlo en términos de eso. A lo que voy, ¿qué quiero decir con esto? Porque a veces están 20 minutos diciendo el subsistema A con el subsistema B, 20 minutos diciendo quién le provee la interfaz. Perdiste, ya va mal para el parcial. Yo lo que siempre les digo es, de última, si A se relaciona con B, eso es lo que me interesa. Después les bajaré punto porque hicieron la interfaz al revés. Pero A se relaciona con B. Es mucho más importante a que le erren y que me digan A se relaciona con C. ¿Sí? O sea, sean estratégicos en el momento de su instancia de evaluación. ¿Sí? Bueno, ahora, pase por acá y pase por acá. Estas dos cosas, ¿sí? Ahora me debería dejar de grabar, pero bueno, lo que voy a decir, vienen a un segundo parcial. Esto, algo tienen, ¿o no? Digo, no lo tienen en el detalle, pero lo tienen. Con lo cual, esta primera aproximación, ustedes ya lo pueden pensar. Ya la pueden pensar. No lo pueden caer resto, pero ya lo pueden pensar. Con lo cual, de esto, tienen un 30, un 40% ya encaminado, ya encarado, ya hecho, ya pensado, masticado, sin los nervios del parcial. ¿Por qué? Porque no completo, pero explicado lo tienen. ¿Sí? No es como, porque además, como les digo, la vista de diseño es para todo el sistema. No es como cuando vienen al primer parcial que dicen, no sé qué caso de uso me va a tocar. La vista de diseño contempla todo el sistema. Bueno. El enunciado como una garante, profe, ¿están listados también los requisitos? Bueno, no están listados, pero están No. dentro del enunciado de los requisitos funcionales. No. Es una descripción de dónde. Ah, Requerimientos no funcionales. Sí, bueno, ok, resolví. La parte, principalmente la parte funcional, voy y digo, ¿qué aspectos no funcionales implican un componente? Entonces vengo y agrego, digo, bueno, acá voy a tener, en este subsistema, como yo tenía un requerimiento no funcional, tengo que agregar este componente. Y este componente a su vez, no sé, va a interfacear con este otro. Pero esto por requerimiento no funcional. Y acá también. Pero resulta que también por un requerimiento no funcional tengo que agregar un subsistema con un componente específico. No lo sé. Empiezo a trasladar estos requerimientos a la vista de diseño. Y obviamente que cuando empiezo a construir componentes para resolver esos requerimientos, también tengo que empezar a hacer las relaciones, ¿no? No pueden quedar aislados por el mundo. ¿Sí? Ok. Ya chequeé, fui tildando los requerimientos no funcionales. ¿Sí? Listo, este está. ¿Sí? A veces hay requerimientos no funcionales que no son significativos, que pueden tener un impacto en la vista de diseño. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Sean conscientes y analicen todos los requerimientos no funcionales. ¿Sí? Puede que uno diga, che, me pasó. El lector del código QR, sí, no es significativo hoy en día para la arquitectura, pero quizás yo lo quiero modularizar y lo quiero representar, y que si ustedes ponen acá un componente que resuelve la lectura del código QR, está bien. Porque en definitiva hay que conectarse con ese otro dispositivo que es externo. Puede estar. ¿Sí? Entonces, significativo, pero hagan el barrido por todos. Y después, cuestiones que pueden no haber surgido del dominio.
de la lectura, de decir, bueno, no lo contemplé, no importa, hacen el chequeo. ¿Tengo subsistemas y componentes que resuelvan los reportes de estadística? Sí, no. Si no los tengo y los tengo que contemplar, lo agrego. ¿Tengo un componente que maneje la sesión? Sí, no. Si no lo tengo, lo agrego. ¿Tengo componente que maneje el proceso automático? Sí, no. Si lo necesito, lo agrego. ¿Sí? De esa manera van a resolver principalmente la lógica del negocio. ¿Sí? Ahora, con eso tenemos que tener en cuenta que hay una capa de administración de datos que tiene fundamentalmente un componente que es el servicio de persistencia. El servicio de persistencia es aquel que se ocupa de materializar y desmaterializar los objetos y trabajar con los aspectos que me permiten ir de un modelo orientado a objetos a un modelo relacional, habitualmente como la base de datos, y voy a tener el componente base. ¿Bien? Y se modela así, el servicio depende de la base. La base le brinda los servicios a la persistencia. Ahora, la base de datos... ¿Procesos son componentes o son...? Componentes. Dentro de este subsistema que es la capa de la administración de datos. El servicio, la base de datos es el único componente que nosotros modelamos que no es nuestro. Que no es nuestro, que no es definición nuestra, que no lo construimos nosotros. Es el único. ¿Sí? El resto de los componentes que aparecen acá deberían ser propios nuestros, de nuestro sistema. Salvo que yo les diga que traen un componente y es un pedazo de código que traen y me lo ponen en mi sistema, ¿sí? Que puede ser un requerimiento no funcional, sino el único componente que debería aparecer es este, que no es nuestro. Digo, ¿qué quiero decir con esto? No me debería aparecer, por ejemplo, Gmail, no me debería aparecer WhatsApp, o sea, esos son componentes o sistemas externos. Yo estoy modelando la lista de diseño de mi sistema. ¿Sí? Y por último, bueno, esto brinda quedó medio fiero, dos interfaces a la capa de lógica de negocio, porque la capa de lógica de negocio, por casi definición, digamos, es una capa que maneja objetos persistentes que se van a mantener a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las interfaces? Materializar y desmaterializar. Esto es llevar y traer información de una base de datos relacional hacia objetos y viceversa. Materializar es construir objetos a partir de la base, desmaterializar es de los objetos llevar la información a la base. Entonces, este servicio brinda estos dos a la capa de lógica de negocio. ¿Sí? Y por el lado de la capa de presentación, vamos a tener componentes de presentación al menos uno, por cada subsistema que tenga presentación. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Hay subsistemas que no van a la capa de presentación, un proceso automático. Si yo lo modelé en un subsistema, no tiene capa de presentación. No tengo una clase de interfaz que esté presentando nada a ese usuario o al actor. Entonces, no todos los subsistemas tienen componentes de presentación. ¿Sí? Entonces, acá generalmente lo llamamos lógica X siendo el nombre del subsistema. ¿Sí? Entonces, ese subsistema brinda una interfaz que va a consumir un componente de presentación. ¿Sí? Que tiene que ver con los servicios para poder hacer justamente la visualización en términos de los usuarios. Puedo tener más de uno por subsistema.
habitualmente y en la generalidad es uno, pero puede que yo necesite dos componentes de presentación muy específicos y necesite hacer más de uno. ¿Sí? De esa manera, esto es la generalidad, de esta manera pueden construir la lista de uso. Es mi proceso mental. ¿Sí? Alguien puede decir, a mí me sirve empezar por otras capas, me sirve, no sé, es mi proceso, pero sí en ese proceso que ustedes se armen, chequeen estas cosas. ¿Sí? Chequeen haber contemplado todos estos aspectos. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Para hacer un pedido. Entonces, de esta manera vamos a construir la lista de diseño. ¿Sí? Entonces, yo les había pedido que ustedes pensaran, para el frigorífico, los subsistemas y algunos componentes. ¿Qué pensaron? ¿Pensaron? Durante la semana en esto. ¿O no? ¿No? Yo sí, profe. Bueno, pensemos. A uno y uno, vamos. Yo tomé básicamente como subsistema de los alcances que había en el dominio, que estaban especificados ahí. El que no trabajó hace silencio, por favor. Y yo puse uno, por ejemplo, administración de clientes y puntos de entrega. Subsistema. Administración de clientes. Y puntos de entrega. Ok. Y en componente no sabía bien qué poner, pero puse como los dos principales, y cliente y punto de entrega. Cliente. Bueno. Gestión de pedidos ¿Sí? y puse como componente pedido y factura. Pedido. Factura. Sí. Ok. Bueno, hay uno que decía gestión de descuentos, puse cupón. Gestión de descuentos de cupón. Sí. Después, gestión de... ¿Verdad? Gestión de clientes, Ya está. gestión de distribución y entrega. Ok. Gestión de distribución. Sí. Componentes. Tendría el plan de entrega, recorrido y camión. Bueno, después agregar su sistema de notificaciones. Notificación. Bueno. ¿Qué tenías ahí adentro? Y ahí le puse interfaz de envío mail y interfaz de envío SMS. Ok. Esto ya surge un poco del análisis este, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Interfaz de envío mail, interfaz de envío SMS. Sí. ¿Allá? Bueno, la administración de pertenencia estaría el usuario. Ok, sí. ¿Qué más? Gestión de animales, deportes, ¿Cómo lo llaman? gestión de animales. Sí. ¿Qué tenés? Área del animal, Sí. el corte vacuno Ujú. y tipo de corte. ¿No? ¿Por qué tipo de corte siendo un elemento y un concepto tan pequeño? Porque creo que cuando uno se hace el pedido, se hace el pedido por tipo de corte. Ok. Bien. Considero como algo distinto, pero tenía Bien. la duda si incluirlo dentro del corte vacuno. Ok, perfecto. También tiene todo un tracking el tipo de corte. Y creo que se le pone toda la parte de fecha de vencimiento y eso. No, el tipo no. Ah, el tipo no. El perdón, corte, el corte. propiamente dicho. La línea de los cortes. Bueno, ¿qué más? Gestión de usuarios. Ok. Bueno.
tenemos usuario, sesión y perfil. ¿No? ¿Verdad? ¿Algo más? No. No. Yo tengo otro, reportes e informes. Y ahí tengo informe de efectividad y informe estadísticas de pedido. Informe de efectividad y estadística de pedido. Sí. ¿Algo más? Puse esos dos nomás. No digo algo más en términos de subsistema y más. Puse administración de dirección, donde tengo barrio y localidad. Administración de dirección. Barrio. Localidad. Localidad. Ok. ¿Qué más? Y después tengo como un poco más desglosado la parte de administración de camiones, que está ahí dentro de gestión de distribución. ¿Qué tenemos? No, tengo administración de camiones y bueno, tengo camión. Sí. Y gestión de almacenamiento y cortes vacunos, el corte solamente. El corte está acá. Sí. Ok. Y bueno, y ese lo tengo dividido con otro que se llama administración de tratamiento del animal, donde tengo animal y la electrovaquiano. A ver, no todos vamos a pensar de la misma forma en los subsistemas, ¿no? Siendo que un subsistema es un agrupamiento de parte del sistema, nosotros vamos a tener la misma forma de pensar. ¿Sí? Bueno, a ver, la primera cosa que vamos a hacer es más o menos chequear o tratar de pensar si estos componentes tienen sentido, si están bien en tamaño, si habría que agregar o si habría que quitar. Entonces, administración del cliente punto de entrega tiene sentido. Estamos hablando de quienes en definitiva es a quien nosotros le proveemos nuestro producto, ¿sí? Entonces, si ponemos clientes solamente nos estaríamos quedando muy cortos en términos de que nos está faltando toda una gestión. Digo, los puntos de entrega son aquellos a los cuales se les entregan los pedidos, aquellos en función de cuáles se hace la facturación. Digo, tiene que estar el concepto, no estamos hablando solamente de cliente. Con lo cual, esto estaría correcto, ¿sí? Cliente y punto de entrega, como parte del subsistema, estaría correcto, ¿sí? Bien, después teníamos la gestión de pedidos, el pedido, y me plantean ahí el tema de la factura, ¿sí? El tema de la factura podría entenderse, digamos, como parte de lo que es el mismo pedido, ¿sí? Podríamos considerarlo, yo no lo pondría como obligatorio, nosotros lo vamos a modelar, pero no lo pondría como algo obligatorio al componente factura, ¿sí? ¿En este ejercicio o en cualquiera? No, en este. Ah, Yo, profe, ahí, me olvidé de decirlo, lo puse aparte también. Y ahí puse remito. Más, ok. Tiene sentido. Tiene sentido. Bueno. El tema de los descuentos, a mí es algo que en particular yo no lo veo necesariamente como un componente. No sé, digamos, qué podemos pensar en términos de decir, es cierto que cuando un pedido es rechazado, que se le puede aplicar algún tipo de descuento, pero no lo considero necesario, digamos, desglosarlo primero en un subsistema. A lo sumo, si lo dejara, lo dejaría en términos de componentes solamente, quizá dentro de lo que es la gestión de pedidos. ¿Sí? Se relaciona mucho con ese componente de la gestión de pedidos, estaría constantemente haciendo llamadas. Exacto. Bueno, la gestión de distribución hablan del plan de entrega, del recorrido del camión. Plan de entrega, recorrido del camión. Ok. Sí.
¿Está bien? Reportes e informes. Cuando ustedes hacen, si tienen reportes e informes, ¿sí? Primero, que deberían hacer componentes diferenciados si es un reporte, si es una estadística, ¿sí? Deberían ser componentes diferenciados. Pero no hagan que el componente sea de un tipo en particular. ¿Sí? Hablen, en este caso, de generador de informe y generador de estadística. Entonces, este componente se ocupa de cualquier estadística en el sistema. Entonces, yo lo relaciono con los componentes que necesito, obtengo la información y genero la estadística. Entonces, me independizo. Este sistema puede generar esas estadísticas o cualquier otro. O esa respuesta. ¿Vamos hasta acá? Gracias. Gracias. ¿Estamos hasta acá? Sí. Gestión de animales, sí, el animal, el corte vacuno, el tipo de corte, ok, porque el pedido se hace en función del tipo, no del corte vacuno, pero mi pregunta, este lector, convengamos, ¿sí? Que no es el lector, ¿no? Esto es la interfaz con el lector, ¿estamos de acuerdo? Y seguramente cuando ustedes vean y analicen los requerimientos no funcionales, surgiría ese componente. Usuario, selección perfil, ok. Interfaz del BMail, interfaz del BMS, ok. Hay otras formas de modelarlo. Puede ser que ustedes estas interfaces las pongan en otro subsistema o las lleven y las aíslen directamente, ¿sí? Y las pongan aparte. Y esto no es necesario, ¿sí? El punto de entrega tiene su barrio y su localidad, digamos, está contemplado dentro de esto, ¿no? Digo, no necesito, y además, si vos pensás en tu sistema, el único que maneja barrio y localidad es el punto de entrega, con lo cual es una gestión y esas clases estarán dentro de ese componente. ¿Sí? A lo sumo, no es para mí la mejor solución, pero de última, si vos hubieras puesto acá más localización o ubicación o algo por el estilo, que contemple toda la gestión de las clases necesarias para decir dónde está el punto de entrega. ¿Sí? Ahí estaría bien, digamos. Si vos hubieras traducido esto en esto, podríamos contemplarlo, decir, bueno, no, tengo una necesidad de una georreferencia de la dirección del punto de entrega, cosa que no es necesario, digamos, en términos de la administración de los clientes, si lo van a necesitar para los planes, pero decir, bueno, acá podría ser que esté manejando toda esa información, todas esas clases. Lo de Google Maps, eso lo separaremos como la parte aparte de componentes que haría dentro de lo que es. Acá faltan cosas, ¿no? Ah, ok. ¿Estamos de acuerdo? Faltan cosas. Faltan componentes para armar la capa de la lógica del negocio, ¿sí? Entonces, su desafío ahora es, con estos componentes, que más o menos ya los hemos chequeado, que no está completo, empiecen a trabajar subsistemas, relaciones entre componentes y entre subsistemas. ¿Sí? Pónganse a trabajar y en 20, 30 minutitos, total, lo más difícil que hicieron ellos dos, que es pensar esto. ¿Sí? Es lo que ustedes tienen que practicar. ¿Cómo que las capas también? ¿Ah? ¿Las capas también? Sí. Vayan distribuyéndolo en capas. En realidad, que dentro del subsistema ponen los componentes de la lógica del negocio más los componentes de presentación. Es decir, esta capa desaparece en la vista y pone los componentes de presentación justo dentro del subsistema. Entonces, por ejemplo, el subsistema de clientes tiene los componentes de la lógica del negocio más los componentes de la presentación. A mí, yo particularmente no lo uso porque a mí me confunde. Pero si ustedes lo quieren hacer así, yo se lo voy a considerar bien. Yo no lo hago porque para mí, visualmente se me ensucia el subsistema. Yo lo separo, pero ustedes
trabajen como quieran. ¿Qué estamos haciendo? ¿Consulta del ejercicio? Ah, bueno, está bien. ¿Y cómo vamos? ¿Hicieron todas las relaciones? Lo primero que deberían hacer, nuevamente, ataquen el problema de aparte, gente. Ataquen el problema de aparte. Digan, ¿quién se relaciona con quién? Díganme. En términos de subsistema. Animales con distribución, con pedido. Ya tienen las relaciones. ¿Sí? Ya tienen algo. Después veremos quién con quién, quién provee, quién requiere. Pero esto es lo primero. Lo mismo acá. ¿Quién se relaciona con quién? ¿Ah? Plan de entrega con camión y con recorrido. Animal. Con corte. Con corte vacuno, director vacuno, director vacuno. Y tipo de corte con corte vacuno. Claro. Digo, la lógica de relación. Ataquen el problema de aparte. ¿Sí? Pedido con Remito con factura. remito con factura y pedido con cupón. ¿Sí o no? ¿Estamos? A ver, díganme, ¿no? Si no estamos de acuerdo. ¿Sí o no? Bien. ¿Ven qué relación? Al menos, después A con B con A, y empezamos con el problema. Es lo mismo que quién conoce a quién en el diagrama de clase, digamos. Se da la misma problemática, digamos, a otro nivel, digamos. Pero esto ya es un gran avance. ¿Sí? Ya es un gran avance. Que no me relacionen, por ejemplo, esto con esto. O sea, porque esto está mal. Porque yo no distribuyo ni animales ni cortes. Yo lo que distribuyo son pedidos que están conformados por cortes vacunos. Y entonces, digo, ese nivel de cosas y ese nivel es lo que primero tienen que atacar ustedes. En términos de armar. ¿Sí? Por acá me había quedado, bueno, usuario ya está, interfaz, bueno, y ya vemos estos otros, ¿sí? Acuérdense, tenemos reportes por un lado y después tenemos las notificaciones. Bueno, vamos a empezar a pensar primero las dependencias, ¿sí? Vamos a empezar por acá, este es el más fácil. Entre animal y corte, ¿qué piensan ustedes? Corte depende del animal. Corte depende del animal. ¿Por qué? Porque un corte. Sí, bueno, esa es una definición en términos de relación. El animal le da la información. Porque un corte pertenece al animal. O sea, corte de animal. Corte depende de animal. Así. No, al revés. Corte depende de animal. Ah, ¿Qué me dijiste vos? Corte depende de animal es eso. entonces al revés. Animal depende de corte. Al revés. Es al revés. ¿Así? O sea que animal le pide servicio a corte. No. El corte le pide la información al Pero y animal. entonces, ¿qué me están dictando? Doble flecha y listo, profe. Sí, corte. ¿Sí? El corte depende del animal. Es la relación que puede surgir más naturalmente. A ver, el conjunto de clases que conforman el componente corte le puede pedir servicios en términos de un conjunto de operaciones nada más, al animal. ¿Sí? ¿Eso es real? ¿Eso es cierto? Sí. Pero ojo, en este caso, alguien me podría haber dicho, profe, el animal, ¿sí?, depende del corte, ¿sí? Porque el animal podríamos decir que le puede requerir, a partir de su definición, cuestiones al corte para ver cuántos cortes se pueden generar y la disponibilidad. Para mí,
en la relación más coherente es esta. ¿Sí? Pero quiero que entiendan que a veces, cuando incluso van a ir a las resoluciones y demás, pueden llegar a ver alguna dependencia que esté al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Hay dependencias, recién se lo decía un grupo, hay dependencias o relaciones de interfaz que no tenemos duda. ¿Sí? Corte y tipo de corte. Corte depende de tipo de corte. No hay duda. ¿Sí? Y si yo tengo que relacionar pedido con gestión de animales, ¿quién le provee servicio a quién? Este subsistema con este. ¿Ven? ¿Ven que no hay duda? ¿Ven que ustedes naturalmente definen la interfaz o definen la dependencia? Digo, hay algunos que naturalmente, y que en términos del dominio que estamos planteando, son claramente así. Hay otros en donde esto no es una ciencia exacta y podemos decir, bueno, puede que la dependencia, si uno la piensa bajo determinada lógica, vaya hacia un lado o vaya hacia otro. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no corrijo con una plantilla y ustedes no pueden pensar en términos de una plantilla. ¿Sí? Habrá que analizar y digo, en términos de la instancia de evaluación, por ejemplo, yo no estoy con ustedes corrigiendo al lado y ustedes me están diciendo, porque yo lo pensé en estos términos. ¿Sí? Yo entiendo una generalidad, leo, ¿sí? Y en función de eso hay cuestiones nuevamente que pueden ser ambivalentes en términos de decir puede ser uno, puede ser otro, y hay cuestiones como esto, que si ustedes lo definen al revés, yo lo voy a poner está mal. ¿Entiendes? ¿Sí? Sí. Digo, para que nos quedemos tranquilos, tampoco es, el profe corrige, no, esta sí o sí era... No es una ciencia exacta, sí veo la generalidad. Y apunto a lugares en donde digo, yo sé que esto no puede estar definido de otra manera que no sea así. Con lo cual, si está definido de otra manera, es incorrecto. ¿Sí? Tenemos ahí, y acá, por ejemplo, si ustedes ya han definido esto, se llama I. Y acá yo les voy a escribir en verde, otra solución posible, en donde, por ejemplo, yo podría decir que tengo la interfaz tipo de corte que, como dijo su compañera, como los pedidos se hacen en función de los tipos de corte, el pedido consume la interfaz tipo de corte y esta interfaz corte vacuno, que ya va más sobre el corte para el pedido, ¿sí? Podría estar asociada directamente acá al corte y podría llamarse incluso y disponibilidad. ¿Sí? A veces uno le puede poner un nombre específico para decir qué está queriendo representar. ¿Sí? Entonces, digo, estas cuestiones, la primera interfaz que debió surgirles es esta, a nivel de subsistemas, A con B, relaciono. Ahora, si yo pienso, cuando pedidos necesita de animales, no necesita de animal, no necesita de animal el pedido, no necesita de la interfaz. ¿De qué necesita? Del tipo de corte, al momento en que se lo genera, y después de los cortes para hacer la entrega propiamente dicha. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí. Entonces, fíjense que acá yo ya relacioné una interfaz a nivel de componentes entre diferentes subsistemas y definí una a nivel subsistema. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Ah? Son dos alternativas, o una u otra. Esta es la de mínima, con la cual te saca un 6. Con esta te saca un 10. Pero el remito no hacía falta también la parte de... Por eso, a ver, el tipo de corte lo generás
con el pedido. Y la disponibilidad o esta interfaz es más general y trabaja esta interfaz. Cuando vos la definís a nivel de subsistema, ¿qué estás diciendo? Este subsistema necesita el corte vacuno, cualquiera de estos. ¿Me estás diciendo cuál? Por eso, yo esta sí la podría hacer más a nivel de componente y esta la dejaría general. Claro, me faltaría abarcar el tema de que el remito también tiene que poder elegir los cortes. ¿Sí? Y eso ya sería por la parte de interfaz de subsistema. Por eso está resuelto acá. Ok. ¿Sí? ¿Y se podría hacer eso de Remito sacarlo? con corte. Claro. Sí, tengo que asegurarme que no lo necesito para nada más el corte. Ok. Sí, podría ser. Bueno, entonces. Y bueno. Y profe, Ok. clientes y pedidos, podría ser o uno le provee el otro o el otro le provee el otro. Ahí vamos. Bueno, esperen. Tratemos de resolver esto. Fíjense, me queda este componente, interfaz lector backend, ustedes ya lo habían definido en función de lo que había surgido en términos de un requerimiento no funcional que decía, hay que desarrollar un componente que sea el que me permita hacer la interfaz con el lector backend, ¿sí? Es decir, ustedes imagínense que esta es una parte del sistema que se va a estar conectando con ese dispositivo le va a dar la información, se va a recibir acá, hará la transformación que tiene que hacer de esa información y va entonces a crear, digamos, el objeto animal con todas las... y va a interactuar con el animal con todas las clases que necesita, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguieron la lógica? ¿Quién depende de quién? El animal de la interfaz. Y no. ¿Por dónde esto, entiéndase, ¿no? Se lo estoy tratando de hacer gráfico. ¿Por dónde ingresa la información? Por el lector. ¿Y qué hace el lector Crea a partir de esta interfaz? ¿Qué hace esta interfaz? crea el componente animal. Y crea el componente. ¿Y qué más? ¿Y cuándo más lo necesitamos? A esa relación entre este y este. Cuando el animal Nunca necesita más. actualizar el lector. Nunca más. Porque a partir de los datos que me vienen de la interfaz del lector, yo creo el animal. ¿Sí? Animal no viene a decirle, che, interfaz, ¿me dan los datos? No. El proceso toma los datos y crea el animal. Con lo cual, está usando y le está pidiendo servicio animal. ¿Qué servicio le está pidiendo? Che, a partir de esto, por favor, dame el servicio de creación de los objetos animal necesarios a partir de esta información que yo tengo. ¿Sí? Entonces, esta interfaz, y habitualmente, habitualmente, no siempre, las interfaces trabajan de esta manera. Si ustedes tienen una interfaz que se relaciona con un componente, generalmente en la interfaz requiere algún servicio del componente que está modelando algo para sí. ¿Sí o no? Si quieren anótenla, se van a olvidar. Van a decir, ¿por qué era que interfaz? No, para mí está mal, el profe se equivocó. Van a decir acá a 3 semanas cuando hagan la práctica para el parcial. Profe, pero el animal cuando invoca el servicio, ¿no? No lo invoca. Cuando va a crear Es un que animal. ese es el tema. Vos no estás acá diciendo, che, voy a crear al animal. ¿Entendés? Vos tenés una interfaz que tiene un proceso que lee los datos y ese proceso que está leyendo los datos va a crear el animal. Pero la responsabilidad de la creación del animal Está acá. va a estar El animal. Claro, llama al método, digamos. por la interfaz. Claro. No va a haber otra forma, digamos. Y no, porque la interfaz me está trayendo la información y yo requiero hacer algo con esa información. Porque en definitiva, esta interfaz no es solamente la interfaz, es el proceso, las clases que me traen los datos del lector, que yo los proceso, ¿y qué hago con eso? Claro. Algo tengo que hacer. Le pido a Animal, che, dame el servicio para yo poder crearlo. Si fuera una interfaz de, por ejemplo, un autorizador que tiene que consultar ya un objeto, un componente ya existente a la interfaz, información sobre algo Y es para lo mismo. utilizar,
¿También iría al revés? Si tengo que consultar a un componente, No. O sea, de que por medio de la interfaz se obtenga información, pero de algo como para actualizar, no para crear. No sé si me explico. sería bidireccional, no te... A ver, por ejemplo, con el Google Maps se necesita actualizar el domicilio de un punto de entrega o de agregar un punto de entrega. Ya existe, por ejemplo, el cliente, o actualizar el domicilio de un cliente. Tenés la interfaz como el Maps. Ahí el cliente ya existe, no creas el cliente en base a la interfaz. No. ¿Iría la relación al revés? Sí, hay que ver si el cliente dispara esa solicitud o si es un proceso que automáticamente se da y que después actualiza los datos. No sé, ¿cómo sería? No le pide el mensaje actualizar datos. ¿Cómo sería el proceso? Tenemos que verlo acá en este caso con el cliente. Pero me parece que el cliente se crea, pero no inicia. Está bien, pero digo, en el caso de tu ejemplo, ¿cómo sería el proceso? ¿Cómo te lo imaginas? Para mí se crea la clase cliente Está con bien, los datos, ok. nombre, Bueno, todo. listo. Tiene Sí. un domicilio, Sí. se lo pasa en la interfaz para que le calcule las coordenadas y se lo devuelve. Ok, en ese caso usa la intro. Ok. Bueno, ¿hasta acá estamos? ¿Sí o no? Este laburito es lo que hay que hacer el día del parcial. ¿Sí? Nuevamente, si ustedes me dicen tienen 3 horas y la vista de la funcionalidad la tienen que resolver en los primeros 40 minutos, la vista del diseño le tienen que dedicar 1 hora y media y la vista de nodo y componente, vamos a ver, es el resultado o fácilmente se puede definir en función si esto está correcto. 30 minutos la vista de nodo y componente les tiene que alcanzar. Con lo cual dije 1 hora y media, más media hora son 2 horas, 2 horas 40, más 20 minutos de lectura, porque el dominio ya lo tienen en la libro. 3 horas. ¿Qué? ¿Qué? Estoy viejo y ya no escucho. Ah, por supuesto. Bueno. Ahora, veamos. Pedido con cliente. Pedido con cliente. Lo podemos definir a este nivel o lo podríamos definir a nivel de punto de entrega, si quisieran, al pedido. ¿Sí? La relación lo podrían hacer directamente con el punto de entrega. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La vamos a definir a este nivel. ¿Quién provee y quién requiere? El cliente provee. Muy bien. Muy bien. Es así. Estoy en pedido, el proceso de pedido dice, che, tráeme la información de los puntos de entrega de los clientes. Yo necesito trabajar, necesito ver cuáles son, cuáles están activos, si me deben, si no me deben. Entonces, esta es la interfaz de cliente. O, en verde, la definición podría ser, por ejemplo, y punto de entrega pedido. Y ahí se sacaría la otra directamente. Sí, obviamente. Nuevamente. Esto es un O. ¿Podríamos llevarla al pedido? Sí, podrían llevarlo al pedido. Sí, podrían llevarlo al pedido. Ahí no estamos hablando recién, ¿no? Si quisiera usar el punto de entrega para saber por la base de datos, por ejemplo. ¿Qué necesitas? Lo que ya hablamos recién de Sí, pero por eso, ¿cuál era la pregunta? los puntos de entrega del cliente. Los puntos de entrega del cliente. Eso sí lo puedo saber acá. El cliente dice, che, ¿cuáles son mis puntos de entrega? Pido servicio, me da y me devuelve los puntos de entrega. Ahora, la pregunta que ustedes me dicen es, che, ¿cómo hace el punto para saber el cliente? Primero, esa es una pregunta en términos de base de datos, en términos de lógica, de decir, che, ¿cómo hace una clase B para obtener una visibilidad sobre una clase A? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Cómo lo modelábamos en términos de clases A? Sobre una dependencia. Con una dependencia. ¿Y esa dependencia qué representaba? Si hay un método
entidad que va a requerir o conocer alguna variable de tipo cliente. Que hay un método que tiene el cliente. ¿Sí? ¿O no? Ok. Entonces, yo acá puedo decir cliente punto algo. ¿Sí? Ahora, este cliente, ¿cómo yo lo obtuve? Seguramente pude ir y trabajarlo en términos de la base o pude trabajarlo en términos de los objetos. Ahora, sin lugar a dudas, yo lo que tengo es que el cliente conoce a sus puntos de entrega. ¿Sí? Entonces, digo, en términos de servicios, este le está proveyendo servicios a él. ¿Sí? Por eso la interfaz o la dependencia va del cliente punto de entrega. Esto no es un servicio como tal, porque el método sigue estando en punto de entrega. Lo único que hace es que tiene un objeto particular que es el cliente. ¿Sí? Pero no es un servicio, por más que yo diga acá cliente punto algo. ¿Sí? Porque si yo tengo que modelar esto, y yo tengo que crear subsistemas, y tengo que crear fachadas y demás, si no empiezo a hacer todo con todo. ¿Sí? Y empiezo a decir, conoce la dependencia del cliente punto y del punto a cliente. Y nuevamente, les aclaro algo. Cuando ustedes lo van a programar, a nivel de las clases sí la van a ver. Van a decir, punto de entrega le brinda servicio, pero el punto de entrega también conoce el cliente. ¿Sí? Pero eso es a nivel de las clases. A nivel de un diagrama tan macro como este, ¿sí? Estamos viendo cuáles son los principales servicios que se están brindando en términos de componentes, ¿no? Digo, esto es una mirada macro. Imagínense que acá yo puedo tener en este sistema, capaz, 300 clases. ¿Cuántas tienen en el dominio? Deben tener unas 30. ¿Sí? Más todos los gestores, más todas las pantallas y demás, ¿cuántas clases puedo tener? ¿Sí? Entonces digo, esta es una mirada macro del sistema. ¿Sí? En donde yo priorizo y muestro la principal dependencia entre los componentes. ¿Sí? Bueno, entonces, cliente, pedido, ya está, esta o esta, como les puse, esta acá. Bueno, ¿por qué puse cliente con distribución? Lo hice mal, ¿no? ¿Por punto de entrega no será? No está pedido, claro. ¿Sí? Eso no lo pensé. O sea, pedido va con distribución. Bien. ¿Quién provee servicio a quién? El pedido. Va, el remito en realidad. Claro. El remito que provee. El punto de entrega, los Sí. cortes que tiene que llevar. Por ejemplo, podríamos hacerlo entonces acá. Y remitos pendientes. ¿O no? Sí. Porque son los pendientes los que entran en el plan de entrega. ¿Sí? Sigue con la cabeza explotada. ¿Cuál este? A ver, ¿qué representa ese componente? No. Error número 1. ¿Qué representa ese componente? El componente del sistema que recibe los datos del lector. Bueno, cambiemos el nombre. Vamos a poner como dice acá. Registrador lector banco. ¿Qué clases tengo ahí adentro? Las que me hacen qué. Transforma lo que te viene del lector en dato único. ¿Y qué más? O sea, solamente, a ver, si yo les digo, el caso de uso, registrar animal, tiene un conjunto de clases. El manejador, ¿dónde lo tienes?
manejador, a la clase manejador del caso de uso registrar animal. Ah, ok. Sí, en ese caso está bien. En realidad el proceso de registrar animal está pensado acá. ¿Sí? Porque este que se ocupa de hacer la interfaz, de traer los datos y demás, y de solicitar la creación del animal. ¿Me entendés? Así está pensado Yo ese. tenemos el controlador en el animal y lo estoy al revés. Sí. O sea, digamos, depende de cómo manejemos. Sí, por eso, depende de qué clases estén identificadas en el componente, ¿no? ¿Sí? ¿Seguís sin entender? Ok. O sea, Y sí, obvio. por ejemplo, el TP, de parte de que se relacionaba con el sistema que te validaba Sí. las resoluciones. Sí. Ahí sí, como la resolución se valida durante la creación del centro, ¿no ves? La que tenga el componente que tenga el controlador de la creación del centro va a relacionarse, va a depender de él. Sí. Le va a pedir servicios. Le va a pedir algo a ese otro componente para que valide, por ejemplo. En este caso es especial el de... Lo que pasa es que el disparo del proceso de creación es a partir de una lectura de algo que es externo. El proceso de registro es, che, yo capturo el dato y con eso creo el animal. Es decir, que quien está capturando y quien dispara el proceso de creación es el lector baquiano. No es que yo digo, ahora voy a registrar al... No, le disparo a la oreja del animal y lo creo. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿vamos? Bueno. Remitos. Plan de entrega. Con recorrido y con camión, dijeron ustedes. ¿Quién depende de quién? Plan de entrega... No, recorrido, depende de un plan de entrega. No. ¿Cómo lo habíamos hecho al final? Hagan el fácil. Le estoy preguntando con los dos. ¿Cuál les es más fácil plantear? Camión depende Camión de depende de la entrega. ¿Por qué? No, plan de entrega. Sí. Camión depende del plan de entrega. ¿Qué servicio le da plan de entrega a camión? No, plan de entrega depende de un camión y un recorrido. La disponibilidad, si se quiere, del camión y el camión que van a asignar es un servicio que le brinda camión. Camión dice, che, yo sé, componente camión, yo sé cuáles están disponibles, cuáles son los que existen, cuáles podés asignar y cuáles no. El componente camión va a brindar esa información, ¿no? Bien. ¿Y el de plan de entrega y recorrido? ¿Ah? El recorrido le brinda servicio a plan de entrega. Ok. ¿Quién depende de quién? Plan de entrega y recorrido. Y si recorrido le brinda servicio, sí, pero... Según el plan de entrega se genera el recorrido. Claro, Sí. Entonces, ¿está bien? Plan de entrega le dice. Plan de entrega crea el recorrido, le pide servicio, le dice, che, ¿por dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿qué pasa las direcciones? Por ejemplo. ¿Sí? Y ahí es donde ustedes pueden definir, por ejemplo, que pueden tener un componente ya les voy a decir para qué tienen esa localización. ¿Sí? Y por el Google Maps. Básicamente el que me va a permitir trabajar. Acuérdense que no es solamente con Google Maps. ¿Con qué tienen que trabajar? Con el GPS del Ah, camión. también. Con el GPS del camión, que me va a traer las coordenadas, ¿sí? Y a partir de eso lo tengo que visualizar en Google Maps, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Es decir, yo voy a tener. Entonces resolver.
llamado sí, interfase de localización le voy a llamar. Interfase es la solución, pero ¿sí? Entonces, ustedes van a tener un componente que es la interfaz con el GPS. Y van a tener la interfaz con GPS. Entonces, el componente localización, ¿sí?, va a traer, por ejemplo, este se relaciona con ¿qué nos da en la interfaz con el GPS? ¿Qué información nos da? ¿A dónde está? Las coordenadas del camión. ¿Estamos de acuerdo? El GPS nos da las coordenadas. ¿Quién requiere y quién provee? El GPS provee. Muy bien, ¿ves? Entonces, este nos da las coordenadas del camión. ¿Sí? Yo habitualmente le pongo el i adelante a todo lo que es interfaz, ¿sí? Simplemente para no errarme, para no confundir. Bien, y después, ¿qué hace eso? Le da Google Maps. muy bien, le da a Google Maps que la localización del camión que lo consume esta interfaz, que no es Google Maps, ¿no? ¿Esto? Estamos de acuerdo, ¿no? No es Google Maps. Es simplemente el componente que se va a comunicar. Una pregunta. ¿Localización se tiene que relacionar localizador con camión? No hace falta, digamos. Porque el recorrido como que tiene los puntos fijos, el camión es como en tiempo real en la ubicación por GPS. Está bien. Pero eso si quisiéramos para identificar el camión, pero en definitiva en el recorrido, si vos quisieras podrías hacer esto. Para obtener los datos del camión que yo estoy localizando. ¿Sí? O sea, no permanente. Podría yo definirlo, ¿por qué? Porque yo digo, che, el componente de localización, más allá de las coordenadas, me tiene que decir qué camión está localizando y a partir de ahí visualizarlo en Google Maps, entonces diciendo, che, acá está Pepito en tal camión con la patente tal, y toda esa información la proveyó el componente camión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven que hay alguna? ¿Ven que no tienen problema? Vayan por esas primero. Digan, che, esta es así, esta es así, esta no tengo duda, esta no tengo duda. Resuelven rápido esa parte y después le dedican un poco más de tiempo a las interfaces que le pueden generar algún tipo de conflicto. Bueno, ya vamos a ver porque lo que me está faltando es varias cosas. Pero vamos con sesión, usuario, permiso y perfil. A ver, permiso es un componente que puede o no aparecer dependiendo del sistema, ¿no? Digamos, si ustedes tienen manejo de los permisos y demás identificados o les aparecen los casos de uso, un set de casos de uso que dice ABMC de permiso, incluyanlo al componente permiso, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Hasta ahí fácil. Esto es generalmente así, es medio fórmula. ¿Y cuál es la interfaz que provee el sistema de usuarios? Es la interfaz de autenticación.
yo le pido servicios desde donde esté para que autentique a los usuarios que se están logueando, que están trabajando en el sistema. ¿Sí? Pero ningún subsistema lo pide emular ahora. Sí, ahí vamos. ¿Quiénes o en qué momento en qué subsistemas necesito de autenticación? En todos aquellos que tengan uso por parte de un usuario. ¿Sí? Este no necesita autenticación, ¿se entiende? Porque este no trabaja ni necesita de un usuario logueado para poder acceder o trabajar en este subsistema, pero sí lo necesito acá. Y sí lo necesito acá. Y si lo necesito acá. Y si lo necesito en clientes. ¿Vamos? Ahora, si yo a veces este subsistema también provee interfaces de usuario, cuando yo tengo, en este caso no lo tengo, pero a veces yo tengo empleado, ¿no? Un componente de empleado. Si yo tuviera un componente de empleado, este seguramente se relaciona con los usuarios porque le tiene que proveer los servicios del usuario, de la asignación del usuario, de la modificación del usuario, ¿sí? Si tuvieran este componente, seguramente se relaciona con un usuario y no para autenticación, sino para algún otro servicio que le pueda pedir el usuario. ¿Sí? Eso se los aviso porque a veces aparecen sistemas en donde hay un componente empleado y se olvidan de ese tipo de interfaces. Bueno. Entonces, me falta acá. Diga. Ahí, acá. El remito le pide al pedido, ¿no? Pedido remite y remito factura. Re. Pedido depende de remite y remito depende de factura. ¿Sí? Porque no es transacción, sí. No. Son servicios. Y la factura le pide el remito. Pues la factura se hace el último. O sea, factura este datos del ramito. Ok. Y ¿Esto también está se puede hacer planteando? creación. ¿Esto está planteando? Sí, Se es puede válido. plantear. Es válido. ¿Sí? Y también podría ser válido que el remito, ustedes dicen, che, yo genero el remito a partir del pedido. En general es así, de pedido a remito. Yo estoy procesando los pedidos y a partir de ahí genero, le pido el servicio del remito y demás. Como el pedido crea el ramito. Claro. Y le pides a otros servicios, ¿no? No solamente la creación. ¿Sí? ¿Y el cupón? Pedido tiene cupón. Depende del cupón. No es el tiene, no es el conoce, no es el puntero, no es la transacción. O sea, acuérdense eso, ¿no? Bueno. A ver. ¿Qué me está faltando? Me están faltando cosas acá. Este ya se relaciona con este con este, este con este con este. Me están faltando. Cuestiones como los reportes, ¿sí? Y notificaciones. Sí. Vamos con los informes. Se pone informes, Generador, sí, o gestión de informes. pero reportes e informes no. ¿También? Generador de reportes y este tenía estadísticas, ¿no? Sí. Bueno. Las estadísticas, ¿sobre qué son? Sobre los pedidos. Entonces, ¿cómo relacionarían estadística con pedido? Pedido le da servicio. Muy bien. Pedido le da un servicio, lo podemos llamar pedidos. Si no tengo otro pedido, no tengo. No puede repetir nombre de interfaz, ¿eh? Ahí va.
Dos cosas. No pueden repetir nombres de interfaces. Si usan iPedido, lo usan una sola vez. O infopedidos. Si van a tener otro iPedido, no repitan nombres de interfaces. ¿Sí? El otro día me pasó de desaprobar a un alumno en un final por eso. No porque hubiera repetido solamente, sino porque me usaba esta para todo. Me usaba esta para la presentación, esta para la relación con distribución, esta para la relación con animales, esta para la relación con los reportes. O sea, la misma interfaz para todo. No. Porque la interfaz es un conjunto de operaciones o servicios específicos que me están permitiendo hacer algo. ¿Sí? ¿Cómo lo pensaste, Andrés? ¿Por qué me decís que puede ser al revés? Porque los generadores que tenemos de transformes son, o sea, plantearlos como estándar. Entonces, Como servicio, ¿no? claro, Sí. sería Esa es una discusión estándar que yo tengo. Generalmente acá los pensamos que esto piden la información que necesitan. ¿Sí? Vos me estás planteando un generador estándar donde vos decís, che, te paso la información de lo que tenés que generar, vos generalo de manera estandarizada. En ese caso, estaría bien la solución que vos proponés. A ver, ¿qué dice él? Che, no importa el reporte que tenga que generar, yo tengo un conjunto de clases que yo le doy, le dé los pedidos, le dé los clientes, me hace siempre el reporte, de la misma manera. ¿Sí? En ese caso, este componente estaría brindando un servicio para decir, che, dame la información, cualquiera sea, invócame, dame la información y yo te genero el reporte. ¿Sí? Es otra forma de pensar. ¿Sí? ¿Y los reportes de qué es lo que eran? ¿Qué información necesitamos para los reportes? Vamos. Necesito los cortes. Y fíjense que no se llama igual, ¿no? Se llama cortes vacuno y también se llama corte vacuno, ¿no? Digo, no lo llamé igual para que no me digan profe, lo llamé igual. Le vamos a llamar. Necesitan los cortes vacuno, ¿qué más? ¿De qué era el reporte? Vamos, gente. Yo sé que están cansados, ¿no? De ¿También? los pedidos. El corte vencida. ¿Qué es de la efectividad que leyó David? ¿Era de la efectividad? Ok, de los clientes, entonces. De los clientes que más pedidos hacen. Sí. Y info clientes. Y me lo va a proveer. Y info clientes. tenemos otra de las efectividades. Entonces necesito de los puntos de entrega. ¿Ah? Es sobre los pedidos, bueno. Y bueno. Si está aceptado, no está acá, ¿no? ¿En el plan de entrega o en el pedido? ¿Dónde lo han considerado? Ok, bueno. Y info pedido. Las interfaces pueden ir directamente a las clases que solicitar. A los componentes. Componentes, perdón. Sí, Tienen un nombre. sí, pueden ir. Y necesito algo así como los planes también. Los planes. Y planes. ¿Y qué más me falta acá? ¿Qué más me falta ahí? ¿Qué interfaz? La de validación. Será autenticación. No se olviden. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Y porque para la generación de reportes necesito estar logueado. Autenticación. Autenticación. ¿Qué pasó? No. Clase de estado, sí. Componente de estado, no. Los componentes, el componente, la clase de estado está acá en estado. ¿Qué dijo? Chicos. Sí. Sí. Deberías modelarlo aparte. A mí no me gusta, pero... O sea, por la clase no puede estar en varios varios. No, sí. Lo que pasa es que ese estado, o sea, si vos, el estado está acá y factura tiene estado, remito tiene estado, le va a tener que generar las dependencias, ¿no? ¿Se entiende? Cliente... No puedo incluir la clase de estado, por ejemplo, en el componente de pedido y el cliente. No. No, la clase tiene que ir en un solo componente. Sí. O sea que todo lo que modelamos del estado con ámbito y nombre. Deberías reflejarlo acá, quizá en un componente estado. ¿Sí? Bueno. Y me faltan las Notificaciones. notificaciones. No entra más nada. No, sí, sí me entra. Doy clase hoy hasta las 3:30. Les aviso, el que se quiera retirar o esté apurado, vaya. Los profes que siguen de programación ya están avisados que algunos de este punto ya lo saben. Bueno. Entonces, tenemos notificaciones. ¿Qué tenemos de notificaciones? Habíamos dicho, interfaz, ¿No te entiendo? Interfaz de envío mail. Sí. El email es en función de los remitos. ¿Sí? ¿O no? Entonces, y los SMS en función de los planes de entrega. Respecto a los horarios, disculpen, pero ustedes ya saben. Me corrieron la hora de la media hora. Yo empiezo a 2:05 supuestamente, empezaba a 2:30, me corrieron a la 1. Yo la clase tengo que cumplir con los temas. Si no, los primeros que me van a venir a tirar las orejas van a ser ustedes. Me van a decir, profe, eso no lo digo. ¿Sí? Lamento. Bueno, entonces. Profe, Sí. en las notificaciones también va una autenticación, ¿o no? No, porque esos son componentes que no requieren de usuario. Bien. Es solamente este componente, lo único que hace es toma, genera la notificación probablemente y la envía a través del sistema de correo. Por eso tenemos este toma la información del plan de entrega y a partir de ahí lo genera. ¿Sí? Profe, también tendría la misma lógica que el otro, de hacerlo al revés. Sí. Notificación Yo para mí acá, Sería yo al acá revés. no, pero acá sí lo justifico mucho más que las interfaces sean provistas acá. Porque vos provees el servicio de notificación por SMS, cualquiera sea, o provees el servicio de notificación por email, cualquiera sea el El componente no sabe cuándo activar, cuándo mandar el mensaje, a menos que lo llamen realmente para que se diga. Exacto. ¿Sí? Profe, en todos esos casos, desde los generadores de reporte, de notificación
paso. Que como proveedor tiene los generadores y como el receptor logístico está del lado Sí, de la está el lógica. subsistema. ¿Es lo mismo que los componentes o lo ponen en el subsistema porque mandan en clase? A veces uno, si dice y lo conoce y dice, che, esto específicamente me lo provee solamente plan de entrega, lo podés asociar directamente. ¿Sí? Es una decisión tuya en términos de decir, bueno, yo estoy seguro que va a este componente y no al subsistema general. Claro, digamos, pero no es que está mal, sino que estamos haciendo No. en general. Nuevamente, de hecho, si ustedes me preguntan, todas las interfaces pueden estar a nivel del subsistema. Todas. Nada más que tratamos de refinar un poquito el análisis que estamos haciendo. ¿Sí? Bueno. Hasta acá la lógica del negocio. ¿Sí? Ah, me está faltando algo, sí. ¿Y plan de entrega no podría depender directamente del componente? Plan de Sí, entrega? era lo que me estaba preguntando. Sí, podrías hacerlo entendido. Totalmente. Me falta algo que es. ¿Se acuerdan de lo que yo les decía? Ya modelamos el dominio, los patrones. Creo que los requerimientos los abarcamos todos. Creo que no nos estamos olvidando de ninguno. Repásenlo ustedes, les pido. Sí, si no llego. Pero hay un. Esto está faltando. Hay un proceso automático que ¿qué hace? El vencimiento, los recortes. Sí. El controlador de fechas. Este componente surge de este análisis, en donde hay que tener un componente que básicamente se dispare y trabaje con el corte. ¿Sí? ¿Vamos? Sí. ¿Pero qué clase tendría ese componente? ¿Bien? No, el manejador responsable, ¿sí?, de poder hacer y disparar eso en términos de decir que yo soy, acá está el gestor que busca los cortes, hace los cálculos, verifica, anula, ¿sí?, o pone ya esos cortes los pone como vencidos, ¿entendés? Tiene esa clase que se ocupa de disparar ese proceso. Claro, pero lo que quería yo era hacer una única clase, ¿no? Por ejemplo, en ese caso sería. Bueno, ahora, por cada uno vamos a tener, recuerden, entonces tenemos la capa de administración de datos que tiene el servicio de persistencia y la base de datos. ¿Sí? El tema es que este provee, dijimos, dos interfaces, ¿no? Y materializar y desmaterializar. Que lo consume esta capa, ¿no? Y acá hay diferentes formas. Pero lo que ustedes tienen que hacer a este nivel es decir, si yo digo que todo esto es persistente, ¿qué es no persistente? ¿Qué quiero decir? Hay componentes de acá que no requieren persistencia. Control automático. ¿Sí? Las notificaciones. Todo este subsistema, todo este subsistema, todo este subsistema. ¿Y cómo hacemos los controladores, por ejemplo? No. Si acá hay clases que llevan persistencia y componente ya es persistente. ¿Sí? Entonces, lo que yo indico y pongo una notita, los que tienen una marquita, los que están con otro color o demás, son componentes o subsistemas no persistentes. Podrían haber dicho otra cosa, podrían haber dicho y todo esto, las interfaces, y todo esto es no persistente, lo dejan por fuera, ¿entiendes? Entonces tienen una capa persistente y una capa no persistente. ¿Sí? Yo soy de la idea de modelarlo todo y indicar cuáles no usan la persistencia, pero pueden utilizar
cualquiera de las formas. De hecho, la solución del ejercicio van a ver que tiene esta otra forma. Hay una capa no persistente y hay una capa persistente. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Entonces, lo que nos está faltando es la capa de presentación. ¿Sí? Entonces, ¿qué les dije? Vamos a tener un componente por cada subsistema que requiera presentación. Entonces, ¿cómo lo definimos? Y clientes, clientes pres web. Componente de presentación de cliente, presentación web. ¿Por qué web? Y esto se llama ilógica cliente. ¿Por qué? Porque puede ser que en este sistema yo necesito un cliente Express Mobile. No. Pero ¿de cuál sí necesito presentación web y presentación mobile? De la distribución. Entonces voy a tener un componente, distribución, Express Web y distribución Express Mobile, que van a consumir la misma y lógica, distribución y lógica, distribución, que la va a proveer y lógica, distribución. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Me siguen? ¿Cuáles van a necesitar presentación? De uno u otro. Cliente, pedidos, usuarios, animales, distribución. E informe. ¿Sí? Ustedes completan para la próxima clase los componentes de presentación que necesiten en este caso. Esperen. ¿Qué necesito también que hagan? Empiecen a pensar en la vista de nodos y componentes y hagan del integrador esto mismo. ¿Sí? Así van practicando. Bueno.